Bomba en Valdebebas. El Real Madrid se adelanta y apunta a una joya generacional que quiere vestir de blanco. Hay nombres que aparecen en la órbita del Real Madrid y pasan sin dejar huella, y hay otros que, desde el primer susurro, generan ese cosquilleo que solo sentimos los madridistas cuando sabemos que algo grande se está cocinando en Valdebebas. Kobbie Mainoo pertenece claramente al segundo grupo. No es una moda, no es un rumor inflado por agentes, no es un nombre lanzado al azar para llenar columnas en verano. Es un futbolista que lleva meses, muchos meses, siendo observado con lupa por la dirección deportiva del Real Madrid, y eso, en este club, nunca es casualidad. Mientras otros equipos improvisan, el Real Madrid planifica con años de antelación. Y cuando desde dentro se empieza a hablar de la necesidad de energía, equilibrio, recorrido y carácter en el centro del campo, automáticamente aparece un perfil muy concreto sobre la mesa. Un jugador capaz de sostener al equipo cuando toca sufrir, pero también de aparecer con criterio cuando el partido exige dar un paso al frente. Un centrocampista que no se esconda, que no especule, que entienda el juego en ambos sentidos. Ahí es donde Kobbie Mainoo empieza a encajar como anillo al dedo. Muchos madridistas se preguntan por qué el Real Madrid pone el foco en un futbolista del Manchester United que no es titular indiscutible. Y esa pregunta, precisamente, es la que demuestra quién entiende de verdad cómo se mueve este club. Porque el Real Madrid no ficha lo que ya está hecho, ficha lo que está destinado a explotar. Ficha antes de que sea evidente para todos. Ficha cuando todavía hay margen para moldear, para exigir, para convertir potencial en jerarquía. En Old Trafford, Kobbie Mainoo vive una situación extraña. Tiene talento, tiene físico, tiene cabeza, pero no termina de asentarse como pieza central del proyecto. Y cuando eso ocurre en un club con urgencias constantes, con presión diaria y con cambios de rumbo permanentes, el Real Madrid lo detecta. No como una debilidad del jugador, sino como una oportunidad estratégica. Porque en Chamartín saben que hay futbolistas que necesitan el entorno adecuado para crecer, y pocos entornos en el mundo son tan exigentes y tan formativos como el del Santiago Bernabéu. Aquí no se regala nada. Aquí se gana todo. Y eso, lejos de asustar, atrae a los jugadores con ambición real. ¿Tú crees que un centrocampista joven, potente, inteligente y con hambre no sueña con vestir de blanco? ¿Tú crees que no se imagina dominando el centro del campo en noches grandes, con el Bernabéu empujando, con Europa mirando? En Valdebebas lo tienen claro. Kobbie Mainoo no es un capricho. Es un perfil estudiado, analizado, debatido. Un centrocampista todoterreno, con capacidad para abarcar campo, con lectura táctica, con llegada, con presencia defensiva y con una madurez impropia de su edad. En Inglaterra lo comparan con Clarence Seedorf, y no es una comparación ligera. No por estilo exacto, sino por influencia. Por esa sensación de futbolista que siempre está donde el equipo lo necesita. El Real Madrid lleva tiempo buscando ese equilibrio perfecto en la medular. Jugadores que no solo tengan calidad, sino también físico, personalidad y capacidad de competir cada 3 días al máximo nivel. Porque la liga no se gana solo jugando bien, se gana sosteniendo al equipo cuando el partido se ensucia. Y Europa, directamente, se decide en los detalles, en los duelos, en la concentración. Ahí es donde perfiles como el de Mainoo marcan la diferencia. Ahora bien, nadie en el madridismo es ingenuo. Sabemos que el Manchester United no va a regalar a uno de sus activos con mayor proyección. Sabemos que la postura inglesa es firme y que la cifra que se maneja es altísima. 90 millones de euros como punto de partida. Una barbaridad para muchos clubes, una cifra que obliga a pensar 2 veces incluso al Real Madrid. Pero también sabemos algo más importante. Cuando el Real Madrid cree de verdad en un futbolista, no se mueve por impulsos, se mueve por convicción. Y aquí entra el contexto. El Manchester United necesita estabilidad, necesita resultados inmediatos, necesita justificar proyectos que no terminan de cuajar. Kobbie Mainoo, pese a su talento, no es intocable. Y en el fútbol moderno, eso abre grietas. Pequeñas, sí, pero grietas al fin y al cabo. El Real Madrid no fuerza, no presiona, espera. Observa. Y cuando llega el momento adecuado, actúa. Desde el entorno del jugador, la liga se ve como un escenario ideal. Un campeonato donde la técnica tiene más peso, donde el ritmo permite mostrar calidad con continuidad, donde el contexto táctico favorece a centrocampistas completos. Y si hablamos de un equipo que potencia al máximo ese perfil, ese es el Real Madrid. Transiciones rápidas, exigencia física, protagonismo con balón y responsabilidad en ambas áreas. Exactamente lo que define a Mainoo. Además, el Bernabéu no es solo un estadio. Es una escuela de carácter. Aquí se aprende a competir de verdad. Aquí se madura a golpes de exigencia.
Y en el club creen firmemente que un futbolista como Kobbie Mainoo, bien arropado, bien exigido y bien guiado, puede acelerar su crecimiento de manera exponencial. Por eso su nombre sigue marcado en rojo en la agenda blanca. Por eso los informes son positivos. Por eso el seguimiento no se ha detenido ni un solo mes. El Real Madrid sabe que el centro del campo es una prioridad absoluta. El relevo generacional no se improvisa, se construye. Y los perfiles de ida y vuelta, con físico, cabeza y calidad, son oro puro en el fútbol actual. Ahora te pregunto a ti, madridista. ¿Te imaginas a Kobbie Mainoo imponiendo su ritmo en el Bernabéu? ¿Te imaginas a un centrocampista joven, potente, sin miedo, creciendo partido a partido vestido de blanco? Porque esto no va de nombres, va de encaje. Y Mainoo encaja. Y todavía queda mucho por contar. Porque el contexto del mercado, las decisiones internas, la planificación deportiva y el papel del entrenador tienen un peso enorme en esta historia. Nada está cerrado, nada está decidido, pero las señales están ahí. Y cuando el Real Madrid empieza a moverse en silencio, conviene prestar atención. Hay un detalle que muchos pasan por alto cuando se habla de Kobbie Mainoo y el Real Madrid, y es precisamente el más importante de todos: el contexto interno del club blanco. Aquí no se mira solo el presente inmediato, aquí se piensa en el Madrid de dentro de 3, 4 y 5 años. Y cuando se analiza la evolución del centro del campo, hay una conclusión clara que en Valdebebas tienen muy asumida. El fútbol actual exige centrocampistas completos, físicos, inteligentes y con personalidad para asumir responsabilidades grandes desde jóvenes. Durante años, el Real Madrid dominó Europa gracias a un centro del campo que marcó época. No hace falta recordar nombres, el madridista sabe perfectamente de qué estamos hablando. Jugadores que no solo tenían calidad, sino también carácter, oficio, lectura del juego y una mentalidad competitiva brutal. Ese legado pesa. Y el club no quiere perderlo. Quiere adaptarlo a los nuevos tiempos. Por eso el perfil de Kobbie Mainoo genera tanto consenso interno. Porque no es un jugador de una sola función. No es solo un mediocentro defensivo ni solo un interior creativo. Es un futbolista que entiende el juego de manera global. Sabe cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo llegar y cuándo guardar la posición. Eso, a su edad, no es nada común. Y en el Real Madrid saben detectar ese tipo de inteligencia futbolística antes que nadie. Además, hay algo que al madridismo le importa mucho y que no siempre aparece en las estadísticas: la personalidad. Mainoo no se esconde. No se borra en partidos grandes. No juega mirando el reloj. Pide la pelota, asume duelos, compite. Y eso, para triunfar en el Bernabéu, es obligatorio. Aquí no basta con jugar bien cuando todo va de cara. Aquí hay que responder cuando el estadio aprieta y el partido se pone cuesta arriba. El hecho de que no sea titular indiscutible en el Manchester United no genera dudas en el Real Madrid, al contrario. Genera análisis. Porque en Chamartín saben perfectamente que hay clubes donde el contexto no permite desarrollar todo el potencial de un jugador joven. Cambios constantes de entrenador, proyectos sin continuidad, presión mediática descontrolada. Todo eso influye. Y aún así, Mainoo ha dejado destellos que no pasan desapercibidos. Por eso se le considera una oportunidad de mercado compleja, pero estratégica. Compleja por el precio, por la resistencia del club inglés, por la competencia que podría aparecer. Estratégica porque, si se dan las condiciones adecuadas, el Real Madrid estaría asegurando un centrocampista de primer nivel para muchos años. No para tapar un hueco puntual, sino para construir una pieza estructural del equipo. Y aquí entra otro factor clave que al madridista le interesa especialmente: el papel del entrenador. Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo, el discurso interno ha sido muy claro. Se busca un mediocentro capaz de hacerlo todo. Un futbolista que entienda el juego desde atrás, que tenga físico para sostener al equipo, pero también criterio para jugar hacia adelante. Un todoterreno moderno. Justo el perfil que representa Kobbie Mainoo. No es casualidad que su nombre aparezca una y otra vez en los informes. No es casualidad que se le haya seguido durante meses. En el Real Madrid no se improvisa una inversión de este calibre. Cada paso se mide. Cada informe se contrasta. Cada escenario se analiza. Y el consenso es claro: si el contexto del mercado lo permite, Mainoo es un fichaje que encajaría perfectamente en el proyecto. Por supuesto, nadie espera un movimiento inmediato ni precipitado. El verano será largo. Habrá muchas piezas sobre la mesa. Habrá salidas, decisiones internas, ajustes económicos. El Manchester United también tendrá que decidir qué camino toma. Si prioriza reconstrucción, si necesita ingresos, si apuesta de verdad por el jugador o si acaba abriendo la puerta.
Todo eso influirá. Pero lo que no cambia es una cosa: Kobbie Mainoo está en la agenda del Real Madrid por méritos propios. No es humo. No es relleno. Es un nombre trabajado, estudiado y valorado. Y cuando eso ocurre, el madridista sabe que hay que estar atento. Ahora dime tú, ¿crees que el Real Madrid debería hacer un esfuerzo grande por un centrocampista joven con este perfil? ¿Te ilusiona la idea de ver a Mainoo creciendo en el Bernabéu, compitiendo en la Liga y en Europa, asumiendo galones poco a poco? Porque el debate está servido, y el verano promete movimientos que pueden marcar una era. Hablar de Kobbie Mainoo como posible jugador del Real Madrid no es solo hablar de un fichaje, es hablar de una declaración de intenciones. Es hablar de cómo el club más grande del mundo sigue mirando al futuro sin perder su esencia competitiva. Porque aquí no se ficha por fichar, aquí se ficha para ganar. Y el madridista lo sabe. Lo exige. Lo espera. Si algo ha demostrado el Real Madrid a lo largo de su historia, es que no tiene miedo a apostar por talento joven cuando detecta algo especial. Y Mainoo tiene ese algo que no se enseña. Tiene carácter, tiene lectura del juego y tiene una madurez impropia para su edad. No es un futbolista de highlights vacíos, no es un jugador de redes sociales. Es un centrocampista que entiende el ritmo del partido, que sabe cuándo hay que correr y cuándo hay que pensar. Y eso, en el fútbol actual, es oro puro. En el Bernabéu se valora mucho una cosa: la capacidad de competir cada 3 días al máximo nivel. Liga, Europa, partidos grandes, noches de máxima presión. No todos los jóvenes están preparados para eso. Mainoo, por su manera de jugar y por su personalidad, transmite que no se arruga. Y eso encaja perfectamente con el ADN del Real Madrid. Aquí no se viene a aprender a competir, aquí se viene a competir desde el primer día. Además, hay un contexto que el madridismo no puede ignorar. El centro del campo del Real Madrid está en plena transición. Una transición bien planificada, ordenada, inteligente, pero transición al fin y al cabo. El club necesita seguir incorporando piezas que garanticen continuidad, energía y equilibrio. Jugadores que puedan sostener el presente y construir el futuro. Y Mainoo representa exactamente eso. Mientras otros clubes viven pendientes de nombres ruidosos, de fichajes mediáticos sin un plan claro, el Real Madrid sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: analizar, esperar y golpear cuando el momento es el adecuado. Y ahí es donde entra la posible operación por el centrocampista inglés. No será sencilla. No será barata. Pero pocas operaciones estratégicas lo son. El Manchester United intentará resistirse. Es lógico. Saben que tienen un talento especial entre manos. Pero también saben que el contexto no siempre acompaña. Y cuando un jugador ve que su crecimiento puede ser mayor en otro entorno, la situación cambia. La Liga, el Bernabéu, la exigencia diaria, la posibilidad de luchar por todo cada temporada. Eso pesa. Y pesa mucho. Y aquí es imposible no mirar de reojo a los rivales. Porque mientras el Real Madrid trabaja en silencio, planificando el futuro con coherencia, otros viven más pendientes de titulares que de proyectos. El Barcelona, por ejemplo, siempre aparece en este tipo de conversaciones, pero la realidad es tozuda. Hoy por hoy, el club que ofrece estabilidad deportiva, competitividad real y un entorno ganador es el Real Madrid. Y eso los jugadores lo saben. Lo sienten. Lo eligen. No es casualidad que tantos futbolistas jóvenes sueñen con vestir de blanco. No es casualidad que cuando el Real Madrid se interesa por un jugador, ese jugador empiece a mirar el mapa de Europa de otra manera. Aquí no se promete, aquí se exige. Y quien triunfa en el Madrid, entra directamente en la historia del fútbol. Kobbie Mainoo podría ser uno de esos nombres. Podría ser ese centrocampista que dentro de unos años el madridismo recuerde como una apuesta valiente y acertada. Pero todo depende de los tiempos, de las decisiones y del contexto del mercado. El club no se va a volver loco. El club no va a hipotecar su futuro. Pero si las condiciones se alinean, el movimiento puede ser demoledor. Porque fichar a Mainoo no sería solo reforzar la plantilla. Sería enviar un mensaje a Europa. El Real Madrid sigue atento, sigue fuerte y sigue siendo el destino final de los mejores talentos del mundo. Mientras otros venden ilusión, el Madrid construye realidades. Ahora la pregunta es para ti, madridista. ¿Crees que Kobbie Mainoo es el perfil ideal para liderar el centro del campo del futuro? ¿Te gustaría verlo crecer, competir y triunfar con la camiseta blanca, escuchando al Bernabéu rendido a su fútbol? Porque si algo está claro es que el debate está abierto, el interés es real y el verano puede traer decisiones que marquen una época. Aquí seguiremos atentos, porque cuando el Real Madrid se mueve, el fútbol europeo tiembla.